Hola, en este video vamos a hacer una pequeña introducción a programas muy sencillos donde tratemos el tema de las variables en C++. Es importante aquí distinguir entre tipos de variables, qué es una variable, qué significa cuando declaramos una variable y por qué, por ejemplo, es importante inicializar las variables. Primero que todo voy a compartir aquí unos recursos que considero que son muy útiles para aprender a programar al inicio. Está nuestro Python Tutor que tiene una versión para C++ y que nos va a permitir a nosotros ver aproximadamente la ejecución de nuestro código, pero también visualizar algunas estructuras de datos. Es muy importante que cuando uno está aprendiendo a programar, aprenda a ver qué es lo que está sucediendo atrás en el código fuente, cómo es que se está siguiendo el flujo lógico, porque muchas veces cuando escribimos nuestros códigos, estos pueden ser compilados correctamente, pero no reflejan la lógica que creemos que estamos diciéndole a nuestros códigos que sigan. Hay otro enlace que me parece útil, Hacking CPP, que tiene como unas infografías bastante útiles y concretas que nos permiten a nosotros entender tanto algoritmos como vistas, como otro tipo de cosas. Entonces es otra herramienta que vamos a utilizar. LearnCPP es uno de los recursos más útiles para aprender C++. Ustedes aquí van a tener todas las posibles temas en los que puedes profundizar para aprender pues, C++ y temas incluso que uno no ve siempre en las clases. Hay también prácticas, hay algunos quizzes y demás que es bastante útil para que uno lo pueda leer y es una de las fuentes fundamentales digamos que como estándar y que mucha gente recomienda para estudiar porque está bien escrito. CPP Reference lo que nos permite a nosotros es ver específicamente toda la librería estándar de C++ y digamos qué funciones están incluidas dentro de la librería estándar y demás. Y pues esos son como los claves. Hay algunos otros que vamos a utilizar más adelante, como por ejemplo CPP Insights, que nos permite ver cómo un código fuente realmente es transformado por nuestros compiladores y podemos entonces comparar cuando utilicemos, digamos, funciones lambda o for automáticos o cosas así, realmente en qué código se está transformando. Tenemos un código muy sencillo a la izquierda y el compilador se encarga de convertir ese código en algo que es muy eficiente, pero pues que se ve un poco complicado a la derecha. Y finalmente también tenemos el online, digamos un debugger online que hace las veces un poco del Python Tutor, pero que también es una herramienta de debugging que es muy útil y que realmente todo programador tiene que aprender a utilizar porque nosotros nos vamos a dedicar mucho más tiempo a corregir los códigos que nosotros mismos escribimos que a poder realmente programar como tal. Entonces, comencemos con la parte inicial de nuestras variables. Para esto, pues se supone que vamos a tener ya unos editores instalados, unos compiladores instalados. Y vamos a ir aquí al Beginner's Guide to C++ de nuestro Hacking CPP. Y vamos a ir aquí a los primeros pasos y vamos a ir acá a los Fundamental Types. Entonces, Fundamental Types lo que nos va a decir a nosotros es cuáles son los tipos de datos fundamentales que podemos utilizar en C++. Y esto que ustedes ven acá, esto es una declaración de una variable. Básicamente lo que ustedes tienen que decir cuando declaran en C++ alguna variable es cuál es el tipo de datos, vamos a hacer mejor un cuadrado, cuál es el tipo de datos, y ya vamos a ver qué tipos de datos podemos utilizar, cómo se va a llamar la variable, esto lo que le va a dar es un nombre para que nosotros podamos referenciar ese bloque en la memoria, lo podemos referenciar con un nombre fácil, y le vamos a asignar un valor. Cuando ustedes solamente hacen esto y ponen el punto y coma ahí para terminar esa declaración, la están declarando, pero no la están inicializando. Y no es buena idea. No es buena idea hacer eso. Normalmente nuestras variables van a quedar en un estado que no está completamente definido y no es buena práctica de programación dejar las variables sin inicializar. Entonces vamos a acostumbrarnos desde el principio a iniciar nuestras variables. Siempre le vamos a asignar un valor por defecto que se puede hacer de dos maneras. Con el operador igual, que lo que hace es asignar lo de la derecha a lo que tenemos a la izquierda. No es la igualdad matemática, sino que le asigna este valor que tenga a la derecha a lo que tengo a la izquierda, o entre corchetes, que es una inicialización uniforme que se creó desde el estándar C++11. Entonces, cuando ustedes declaran una variable, por ejemplo, int i igual a 1, lo que están diciendo es, vamos a declarar una variable llamada i, y esa variable llamada i es de tipo entero, y eso lo que quiere decir es que el compilador entonces va a ir a la memoria RAM y va a sacar un pedazo de memoria donde quepa un entero, ya vamos a ver cuánto ocupa, y dentro de esa cajita, donde está esa variable guardada y llamada i, vamos a asignar el valor 1. O en este caso estamos creando otra cajita, estamos pidiendo al compilador que nos cree otra cajita llamada j de tamaño de tipo entero, donde vamos a inicializarla con el valor 5. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esta inicialización y ustedes siempre en C++ deben especificar el tipo de datos.
Hay una nueva, pues no es muy moderna ya, pero ya hay una nueva, digamos, para la palabra clave que es auto, que auto permite como en estos contextos deducir un poco a partir de la asignación que tengo a la derecha, deducir el tipo de datos a la izquierda. Vamos a ver si eso es buena idea o no usarlo. En algunos casos nos va a servir mucho para simplificar el código, pero en otras, pues no tanto. Entonces, hay muchos más tipos de variables. Tenemos variables booleanas que guardan son valores booleanos precisamente, ya sea true o false. Nos permite a nosotros tener estas dos características. Hay variables char que lo que guardan son caracteres. Entonces aquí estamos guardando el carácter A, entre comillas, A mayúscula, o el carácter 65. De aquí es que viene esto de la identificación del código ASCII, cuando uno dice que A al 64, A al 65, ese tipo de correspondencias entre enteros y caracteres, pues viene desde allá. Eso es algo histórico y es algo que se utiliza todavía. Y son variables que son muy pequeñas. Las variables que decimos que son muy pequeñas, las decimos es porque utilizan solamente un byte. Y cuando tenemos un byte quiere decir 8 bits, una cajita de 8 bits. Y un bit es básicamente una cajita que tiene un 0 o un 1. Entonces, si yo tengo 8 cajitas donde cada cajita puede tener dos valores, esto quiere decir que un byte tiene la posibilidad de guardar 2 a la 8 valores. Y cuando uno calcula el 2 a la 8 valores, eso me va a dar a nosotros, nos va a dar a nosotros un valor de 256. Y eso quiere decir entonces que nuestros char pueden tener valores entre 0 a 256 o entre menos 128 a 127 si estamos utilizando el signo. Y de ahí pues es que entonces aparece esta correspondencia y pues estos son unos tipos de datos muy básicos, pero que son útiles para guardar este tipo de información. Luego vienen los enteros signados. Hay varios nombres para ponerle a los enteros signados. Short, int, long, long, long. Este tipo de palabras va cambiando de acuerdo a qué tan grandes son. Nosotros vamos a utilizar los enteros normales que tienen signo. Y ahorita vamos a ver el rango de estos enteros. También tenemos algunos enteros sin signo cuando estamos seguros de que no necesitamos signos. Entonces le podemos poner el unsigned antes de nuestra declaración. No es muy común que lo utilicemos nosotros en el curso, pero existe la posibilidad. Y para guardar números, digamos que ustedes pensarían de forma análoga que son como reales, aunque no podemos guardar todos los números reales que son infinitos en una memoria finita, pues para guardar ese tipo de números decimales, llamémoslo así, vamos a utilizar dos tipos de declaraciones, de tipos de datos. Los float, que son de 32 bits, de acuerdo al estándar IEEE 754, que en general lo siguen todos los lenguajes de programación serios. Y los double, que son de 64 bits, tienen doble precisión. Este estándar lo que dice básicamente es cómo se representan esos números en el computador y qué pasa cuando yo represento un número más grande que los que puedo representar o más pequeño y cosas de ese estilo, ¿sí? Eso es lo que dice el estándar. Entonces un flotante más o menos, pues ambos reciben decimales, pero el rango de los flotantes es un poco más pequeño que el rango de los double. Y es muy importante lo siguiente, no, no cometer el error de estar pasando, por ejemplo, un double a un entero o estar pasando un double a un float. Esas son malas prácticas porque nosotros estamos tomando un número que se representa en un rango y se lo estamos tratando de convertir a otro número que no necesariamente tiene ese mismo rango. Entonces, si yo, por ejemplo, utilizo un float y el float tiene un rango así de grande, pero en cambio un int tiene un rango mucho más pequeño. Cuando yo trate de convertir todos estos números floats en un entero, pues voy a tener problemas de overflow, underflow, cosas de ese estilo. Overflow es cuando trato de representar un número más grande que lo que realmente puedo representar en el computador. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de transformaciones. Y si ustedes quieren ver como un resumen de esos tipos de datos que pueden tener en C++, pueden bajar aquí abajo y en CPP Reference hay una tablita que es la de los tipos de datos fundamentales. Entonces, como les decía, hay varias formas de escribir los enteros, hay unas garantías sobre el tamaño mínimo, pero vamos a la tabla de lo que realmente utilizamos nosotros. Entonces tenemos los char que están entre 0 y 255, ahí están nuestros 256 valores, o entre menos 128 a 127, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos garantizado con los chars de 8 bits, o sea, de un byte. Tenemos los enteros, los integers, que por defecto, nosotros cuando escribimos int, estos enteros van a estar en este rango aproximadamente, miren, de menos 2.000 millones, aproximadamente hasta 2.000 millones. O si los ponen sin signo, entonces van a tener desde 0 hasta más o menos 4.000 millones. Esto es muy importante, o sea, acá hay varias cosas importantes a recalcar en estos rangos. Y es que si ustedes tratan de representar el número menos 3.000 millones, van a tener un underflow, ¿sí? Se les salió del rango.
Si es el número más 3.000 millones, un overflow. Entonces hay que tener cuidado con no colocar ese tipo de rangos tan grandes, de valores tan grandes en tipos de datos que no podemos representar. Esto también, por ejemplo, está relacionado con la indexación de la memoria RAM. Si ustedes se dan cuenta aquí hasta acá tenemos megabytes y hasta aquí tenemos gigabytes. Entonces en computadores viejitos de 32 bits, que eso ya casi no hay, la memoria RAM iba máximo hasta 4 gigabytes. Había que hacer algunos trucos si uno quería ponerle más memoria, pero no se podía más allá. Ya nuestros computadores actuales que tenemos, que manejan por defecto enteros de 64 bits, no en el lenguaje de programación, sino en el sistema operativo, pues tenemos rangos muchísimo más grandes. Entonces la RAM ya no está limitada por ese tipo de indexación que tenemos que hacer ahora. Pero eso, digamos, tiene implicaciones, ¿no? en la representación de los números. Y tenemos nuestros números de punto flotante, que por defecto tenemos los float acá, que son de 32 bits, y los floats entonces se pueden, digamos, tienen este rango. Números desde 10 a la menos 38 hasta 10 a la 38, que pueden parecer grandes, pero no lo son, porque en modelos físicos o numéricos uno puede fácilmente salirse de este rango, por ejemplo, a tener el inverso de la carga elemental y elevar eso al cuadrado. Y ya estamos jugando por aquí, por este rango. Y hay otras características que veremos al final del curso que implican que no deberíamos estar haciendo ese tipo de cosas con números tan grandes. Los de 64 bits, los double, tienen entonces rangos mucho más grandes, pero de nuevo, no es que porque sean más grandes son mejores, no necesariamente es por eso. No es buena idea estarse moviendo en números de 10 a la 300 y cosas de ese estilo, porque por allá no tenemos casi números computacionales para representar los reales. Pero pues igual tenemos un rango bastante grande y mucha más precisión también. ¿Sí? Eso es como también nuestra ventaja. Entonces, en resumen, como variables básicas, nosotros vamos a estar viendo un poco los bool, vamos a estar viendo los int, vamos a estar viendo los float y vamos a estar viendo los double. Para cálculo científico, por favor, utilizar principalmente double, no float. ¿Hay algunas diferencias de performance en algunos casos? Sí, pero para que tengamos precisión y para lo primero que vamos a hacer, utilizar estos tipos de datos. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, vamos a ir a abrir nuestro editor y vamos a trabajar. Entonces, como es el primer video que estoy haciendo, vamos a crear un directorio para estos pequeños videos y vamos a entrar aquí a proxcpp y voy a crear acá 01 variables, un directorio y voy a entrar ahí. ¿Listo? No hay nada, está completamente vacío. Voy a abrir por ahora Emacs y vamos a crear uno que se llame bars.cpp. Luego lo vamos a abrir con otro como Code, Visual Studio Code, para que vean pues que básicamente es lo mismo. Voy a aumentar la puerta un poco más. Vamos a correr esto acá. Vamos a correr esto acá. Vamos a bajar aquí esto. Y entonces voy a quitar esto aquí. Vamos a empezar a escribir nuestras variables. Entonces, por ahora vamos a utilizar IOStream de nuevo, que recuerden que IOStream nos sirve como para imprimir a la pantalla. Vamos a utilizar la función main vacía. No le vamos a colocar absolutamente nada. Ahí está nuestro Hello World autocompletado por el Copilot. Esto fue lo que escribimos en el primer ejemplo. Simplemente imprima por favor a la salida estándar el mensaje Hello World. Pero ahora, pues vamos a quitar esto, no lo necesitamos. Vamos a declarar unas cuantas variables que nos ponen los tipos de datos. Entonces, por ejemplo, hagamos int i y voy a declararlo de esta manera. Vamos a hacer bool flag y vamos a poner también float x. Si quieren declarar dos, la separan por coma. Y vamos a poner double z y w. Entonces, en este momento lo que se ha hecho ha sido solamente declararlas. ¿Sí? Las hemos declarado. Cuando nuestro compilador compile este código, lo que va a hacer es, bueno, este programa se le va a asignar un bloquecito donde va a guardar un entero, una variable entera llamada i, un bloquecito donde va a guardar una booleana llamada flag, otro bloquecito en memoria para dos variables, o sea, dos bloquecitos para float, y son bloques que son de tamaños diferentes, pues porque las variables ocupan diferentes tipos de espacios. Y dos para el double, ¿sí? Las hemos declarado, pero ojo, no las hemos inicializado. Y vamos a hacer algo que es imprimirlas. Entonces, std cout, y vamos a imprimir nuestras variables. Por ejemplo, vamos a poner acá i igual, no, std, a veces es un poco invasivo el copilot, y
Y igual, a ver, ¿cómo lo hago para que funcione? Porque no me quiere hacer caso. Y le vamos a poner y le vamos a colocar esto. Entonces aquí estoy imprimiendo para Cout, estoy colocando dos cosas para imprimir. La primera es una cadena, que simplemente es i igual a algo. Y la segunda es el valor de mi variable. Yo la estoy referenciando por su nombre, entonces se va a ir a buscar en memoria qué valor está guardado allá en esa cajita. Y esto que tenemos acá es un carácter de una línea. Voy a hacer lo mismo para todas las variables que tenemos aquí declaradas. Entonces aquí vamos a poner flag, flag. Aquí vamos a poner x, y, z, w, x, y, z, w. Ojo, de nuevo recalco, estoy cometiendo aquí un pequeño error que es no inicializar mis variables. Vamos a ver qué nos sale a nosotros. Return 0. ¿Listo? Entonces ahora guardo y voy a mi consola. Veo que sí está disponible. Ahí está mi archivito. Entonces vamos a compilar g++ vars.cpp. La variable, la versión que estoy utilizando de g++ en este computador es Clang. Es un compilador diferente al GNU G++, versión 14. En este compilador, si quiero utilizar el de GNU, tengo que utilizar este comando. Ustedes si están en Linux por defecto seguramente están utilizando el de GNU. No tienen que hacer esto. Bueno, le voy a escribir vars. Quiero utilizar ese mismo compilador. Y miren, no botó ningún error. Entonces compiló. Eso no quiere decir que el código esté bien. Quiere decir simplemente que cumple las reglas de C++. Y ahora lo voy a ejecutar. ./a.out. Le doy enter. Y aquí salieron los valores. Observen que cuando yo estoy tratando de acceder a los valores de mis variables, él me está como asignando unos valores que están en memoria por defecto. Entonces, i vale este número extraño, cierto número negativo que yo nunca lo asigné acá. Flag tiene este valor, x tiene este valor, y este valor. Esos son números completamente al azar, porque nuestro código en este momento lo único que hizo fue ir a la memoria RAM y asignar esas cajitas, pero no inicializó nuestro código. Vamos a ver si esta salida coincide con la que veríamos en el Python Tutor. Vamos a venir acá, voy a seleccionar todo esto, le voy a sobreescribir y le voy a dar Visualize Execution. Entonces me está diciendo que espere un poquito y ya está. Observen que lo chévere de nuestro compiler es que aquí nos va a decir algunas warnings que nos está generando el compilador porque no estamos inicializando las variables, precisamente nos está diciendo que estamos usando cosas no inicializadas. Ya después vamos a ver más sobre las banderas del compilador. Y él nos dice, mire, usted está parado en este momento. Si usted le da next, esta flechita va a ir bajando y nos va diciendo qué línea es la que se va a ejecutar ahora. Entonces, él también sabe que en la función main hemos declarado estas variables. Observen que estas variables están dentro de la función main, por estos corchetes tienen este alcance, pero no tienen valores todavía. Entonces, arranquemos. Yo le doy next, él hizo las declaraciones, que es hacer toda esta cosa de acá, y ahora vamos a empezar a leerlas. Vamos a ver qué nos sale. Aquí el Python Tutor está diseñado para que hacer esto genere un error. Entonces miren que ya no funcionó. Nos toca arreglarlo. Entonces de nuevo, hacer esto de declarar variables sin inicializar no es buena idea. Hagámosle caso al Python Tutor y vamos a arreglar nuestro código. Entonces vamos a venir acá. Vamos a poner por ejemplo aquí igual 0, igual false. Vamos a ponerle acá igual a 0.ta. Vamos a ponerle acá igual a menos. Y así es que se escriben números negativos, le ponemos el menos 0.987. Vamos a ponerle acá z igual y le vamos a poner un número 10. Este es un número exponencial, 1.23 por 10 a la 10. Y ese es un número también de notación exponencial de 20. Voy a la menos 20 para que quede con una potencia negativa. Entonces ahora tenemos nuestros números así. Si yo voy aquí a mi consola local, lo compilo y lo corro, efectivamente me salen los valores que yo puse. Y vale 0, el false se transforma en un 0, y aquí están los valores de nuestras otras variables, que ustedes pueden observar ahí. ¿Sí? Están todas nuestras variables y está más apropiado nuestro código. Voy a copiar en el Python Tutor para ver si ahora él sí nos permite ejecutarlo. Entonces voy a seleccionar esto, lo copio, lo pego, le digo Visualize Execution. Ya está listo, le damos Next.
Y ahora observen que ahora sí paró en la declaración porque ahora los va a inicializar. Entonces le damos next, él ya le puso el valor de 0 a la i, next, le puso el 0 al flag porque es false, next, nuestras dos variables, faltan las otras, ya todo está inicializado y después pues simplemente él va imprimiendo. Le vamos dando next y él va imprimiendo y termina nuestro código. Entonces es muy importante, primero que todo, hay varios tipos de datos, estos son los más comunes que vamos a utilizar, tienen rangos específicos y tenemos que inicializar las variables necesariamente cuando las estamos declarando. Miremos un poco esto de los rangos para terminar. ¿Qué pasará si yo aquí le pongo, por ejemplo, el número 3000 millones? Recordemos que eso se está saliendo del rango de nuestras variables, lo hemos visto aquí en la tabla. Recordemos que un entero, nuestros enteros, que son por defecto 32 bits, tienen de menos 2000 millones a 2000 millones. Entonces, ¿qué pasará si yo le pongo el valor 3000 millones? Y vamos a hacer el experimento con dos variables, in y j. I va a valer 2000 millones y j va a valer 3000 millones. Y vamos a ver qué sucede. ¿Listo? Vamos a ver qué sucede. De hecho, acá el editor me está diciendo que no debería hacer eso, pero vamos a ignorar un poco. Vamos a compilar, vamos a correr nuestro código, pero me falta imprimir J, ¿no? Entonces guardo, compilo y corro. Y observen que pasó algo raro. I vale 2000 millones, ese está bien, está dentro del rango, pero J vale un número negativo. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Pues resulta que, como estamos utilizando un valor más grande de lo que podemos representar, lo que está haciendo nuestro programa es que se va al límite máximo y se devuelve y se empieza por el límite máximo más pequeño. Y eso no es lo que uno quiere. Uno quiere que los números grandes positivos se vuelvan negativos. Entonces es muy importante que ustedes tengan cuidado con este tipo de cosas. Su compilador, si ustedes le ponen banderas, su compilador de vez en cuando les puede avisar. Y déjenme ver si esta bandera, esto no estoy seguro. No, aquí no lo puedo hacer. Me toca hacerlo en otro computador. Su computador a veces o sus editores les van a avisar a ustedes de este tipo de errores. ¿Listo? Eso es lo que va a suceder. Mm, Entonces, cuidado con los overflows, cuidado con los underflows, es decir, cuidado con representar variables fuera del rango que ustedes tienen. Y normalmente, pues eso se puede corregir también cuando uno utiliza, le hace caso a los editores que le están avisando este tipo de cosas y también le hace caso al compilador cuando le avisan este tipo de problemas. Miren que si yo lo abro con Visual Studio Code, quiero que ustedes vean que es básicamente lo mismo. Vamos a poner acá. Entonces, esto es la forma de abrir nuestro mismo código ahí en Visual Studio Code. Y pues es un editor, es decir, aquí no hay nada raro, aquí no es que esto sea mejor o peor que el otro. Finalmente es una forma de editar nuestro código. Y también pues nos hace a nosotros tener un poco más de orden. Lo importante es que tenga este, digamos, el syntax highlighting que se llama, que es que nos ponga colorcitos, que de vez en cuando nos avise de posibles errores. Ustedes aquí pueden activar en Code unas extensiones, eso poco a poco vamos a irlo viendo. Y ya está. Finalmente, sobre las variables es importante que ustedes vean que tienen límites y si en algún momento ustedes no tienen claro cuáles son los límites, pues por favor utilicen CPP Reference para poder ir a ver ese tipo de límites y para poder ver qué está sucediendo. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.